existido la esclavitud entre los hombres? O sea, ¿por qué se ha dado esta circunstancia de que ciertos grupos tienen que esclavizar a otros grupos? ¿Cuál sería la respuesta? Poder, pero sobre todo yo creo que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacer el mal, ¿verdad? Entonces yo quisiera que fuéramos a Génesis 6:5. Esta es una introducción, hermanos, para abordar el tema central. Génesis 6:5. Y la palabra del Señor dice, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que la naturaleza del hombre de por sí es hacer el mal. Y creo que eso ha dado lugar a todos los prejuicios de la humanidad, no tanto la esclavitud, o sea, toda la maldad que ha existido en la humanidad es por esto, por la dureza de nuestro corazón. Jeremías 7:24, si buscan en sus Biblias. Y esto está muy interesante, fíjense lo que dice el profeta Jeremías. Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces vemos aquí la respuesta que tenemos, ¿no? Que realmente nos inclinamos hacia nuestras vicisitudes, nos inclinamos hacia nuestras ideas, a nuestros pensamientos, que es de continuo hacer el mal. Ahora vemos que en el Antiguo Testamento se aceptaba la esclavitud. Era común. Tanto los pueblos que habitaban alrededor de Israel, como dentro del propio Israel. Y bueno, esa es una historia, no nada más en el Medio Oriente, lo podemos ver en Europa, en Asia, en América, o sea, es la misma naturaleza del hombre, ¿sí? Es la misma situación en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento podemos poner un ejemplo muy claro, o sea, las recomendaciones que hacen en la primera carta de Pedro, ¿sí? Cómo teníamos que ser o cómo tenían que ser los siervos en ese momento. Y quiero leer, que tomen que vean en su Biblia, que vayamos, que es el tema central de la enseñanza, que es primera de Pedro 2, 18-20. Dice, criados, está sujeto con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Bueno, continuamos con la introducción. Entonces, yo quisiera que fuéramos a Filemón 15:16, que bueno, es un caso también muy común, es la carta a Filemón, donde este hombre era un esclavo, ¿sí? Dentro de los hijos de Dios, ¿no? Si alguien lo puede leer, por favor. 15:16, es un solo capítulo. Por favor, quien... Eso es. Ahora una pregunta. ¿Dios ha permitido la esclavitud? Sí, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera ha permitido la esclavitud y otros vicios porque existen, ¿verdad? Y esa es la lucha que tenemos nosotros contra esos vicios, ¿no?
¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a Génesis 9, 25, 27, fíjense lo que dice ahí. Génesis 9, 25, 27. Alguien que lo pueda leer, por favor. Sí. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. El 26 y el 27, hermano. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, o sea Canaán su siervo. Y engrandezca a Dios a mujer, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bueno, aquí vemos lo que dice Jacob, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos que desde aquel tiempo, bueno, pues ya teníamos ese sentimiento, ese mal, ¿no? de la servidumbre. Y ahora otra pregunta, ¿Dios acepta la esclavitud? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Es una cosa que la acepte o que la permite, son cosas diferentes. A ver, vamos a Éxodo 13, 3. Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Entonces vemos en este versículo que Dios no acepta la esclavitud. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa que le hizo a Israel, ¿no? Por medio de Moisés, que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros, que nadie de nosotros debe de estar en ningún tipo de esclavitud, tanto física, social, cultural, como espiritual. Dios nos ha hecho libres en todos los aspectos. Hace muchos años, le estoy hablando en el siglo XVIII, siglo XVII, la esclavitud era muy fuerte en el mundo, ¿sí? Y muchos esclavistas justificaban la esclavitud argumentando que la Biblia lo aceptaba y que de alguna manera Dios lo aceptaba. Pero vemos que eso es una mala interpretación de las Escrituras, ¿sí? Ya vimos que realmente esta situación se ha dado por la dureza de nuestro corazón, porque nuestra mente está inclinada, o nosotros estamos inclinados siempre a hacer el mal. Pero la Biblia nos enseña que Dios quiere hombres libres, ¿sí? Y bueno, en base a lo que les estoy diciendo, si vamos a Levítico 25:39, un hermano que lea Levítico 25:39, 43, otro hermano Colosenses 4:1 y otro hermano Isaías 58:6, por favor. Levítico 25:39, 43, Colosenses 4:1, Isaías 58:6. Amén, hermanos. Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el día de tu despedida. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Bueno, vemos aquí cuál es el sentir de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel tiempo había muchos judíos que de alguna manera se endeudaban, no tenían con qué pagar y tenían que pagar con trabajo. Pero vean cuál es la exhortación del Señor. Que se tenía
que no se vendieran. O bueno, dice, y se vendiere a ti, no hará servir como siervo, como criado, dice, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. O sea, de acuerdo a la Escritura y en Levítico, después de los 6 años, este hombre que estuvo pagando la deuda con el Señor, tenía que ponerse en libertad. ¿Sí? Y vemos que este es el pensamiento, pero algo muy importante en este versículo, porque dice que todos fueron sacados de la tierra de Egipto. O sea, todos son hijos de Dios, o todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, en términos de que los que hemos creído, ¿verdad? ¿Sí? En ese día me estoy refiriendo. Dije otra cita, perdón, Colosenses 4:1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros los tenéis uno a los otros. Así es la exhortación. Isaías 58:6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Isaías 58:6. 58:6. Este está hermoso, ¿verdad? Este versículo. Y bueno, esta es lo que está diciendo el profeta Isaías. Dice, ¿no es antes el ayuno que yo escogí? Porque antes pensaban el pueblo hebreo que con dejar de comer era más que suficiente. Y no, obras de la carne para Dios no son suficientes. Para Dios, ¿qué es lo más importante? Dice, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere sacrificios. No quiere que dejemos de comer, sino que cumplamos su ley. Que es la ley del amor, que tengamos misericordia con nuestros semejantes. Bueno, siervos en la antigüedad se refería a una persona subordinada a otra. Entonces dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Ahora, en nuestros días, ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿Sí? Vamos a considerar que no hay esclavitud, aunque bueno, hay sus casos, ¿verdad? Podemos ver que hay algunos países que la gente que no tiene recursos viven como esclavos. Pero vamos a pensar ahorita nosotros como cristianos, como hijos de Dios, actualmente. Sujetos, dice, sometidos al dominio de alguien. Entonces, vemos que lo que quiere decir que una persona subordinada a otra, dice que debe de estar sujetos o sometidos al dominio de alguien, ¿sí? Dice, estad sujetos a vuestros amos o a vuestros señores, con todo respeto. A lo mejor es difícil de pensarlo. Yo quisiera ser de alguna manera literal con la Escritura en aquel tiempo, porque es la enseñanza que está dando Pedro a los hermanos. Yo me atrevo a pensar, bueno, es mi punto de vista, no sé si estuviéramos de acuerdo. Imagínense en ese tiempo la iglesia de Jesucristo era muy pequeña, era primitiva. En ese tiempo, ¿qué imperio estaba en apogeo? ¿Qué imperio tenía el control de todo el mundo conocido? Era Roma. Y Roma se caracterizaba por la esclavitud. Fue un imperio terrible, ¿sí? La vida como esclavo era terrible, era difícil. Otra vez,
el esclavo en ese tiempo, prácticamente, humanamente, no valía nada, aunque sí tenía un precio no económico, pero en el aspecto como humanos no había valor. Eran exclusivamente para la actividad que estaban destinados. Entonces, a todos aquellos esclavos que se iban convirtiendo al cristianismo, pues ¿qué se les tenía que decir? Por ejemplo, yo como cristiano, ¿qué sucedía si yo me iba a hacer una marcha, un meeting delante ahí del palacio del rey de Roma o del emperador? Pues simple y sencillamente lo más probable es que me llevaban a las catacumbas y ahí me iba a morir, ¿verdad? Entonces, yo quiero entender que la enseñanza va dirigida a eso, ¿no? Que todos aquellos hermanos que estaban de alguna manera en la esclavitud o en la servidumbre, pues que tuvieran paciencia, que soportaran, así con aquellos señores que eran amables, ¿sí?, que eran tratables, o también con aquellas personas que eran terribles, ¿no? Así como dice la Escritura: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son afables, sino también a los que son insoportables. Y yo quiero irme con esa idea, ¿no? ¿Sí? Porque era una iglesia que apenas estaba iniciando. Ahora, en nuestros días, ¿esto cómo lo podríamos aplicar? Que todos los que como cristianos, que no tenemos que revelarlos ante las instancias o hasta el nivel social en que estamos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede con todas las marchas que se han hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México? Es desorden, que buscan feminismo, buscando derechos, pero desgraciadamente, ¿se ha solucionado algo? Otra vez, nuestra naturaleza es de continuo hacer el mal. Y esta situación no es en México, es a nivel mundial. Dice, no revelarnos aún, no importando si el trato es cruel, injusto, que recibimos de ellos, tomando el ejemplo de Cristo. Pero antes quisiera que fuéramos a nuestras Biblias y que viéramos también en Efesios 6:5 y otro hermano que busque 1 Corintios 7:21-23. Por favor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es, y esto es muy importante, hermanos. Si nosotros estamos al servicio, no tenemos que ver a mi patrón, en este caso a mi superior, como lo máximo, porque de alguna manera es idolatría. Lo tenemos que hacer porque tenemos que cumplir con un trabajo, un compromiso, pero realmente nuestra admiración, nuestra adoración, nuestro servicio tiene que ser ¿a quién? A Dios. ¿Sí? 1 Corintios 7:21-23. Alguien que lo pueda leer, por favor. Sí, es 1 Corintios 7:21-23. Así es. Dice, eres llamado siervo, siendo siervo. Dice, no se te dé cuidado. Más bien, si puedes hacerte libre, que eso es lo más importante, procúralo más.
Dice, porque en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precios fuimos comprados, dice, que no nos hagamos siervos. Entonces, nosotros ya fuimos comprados, hermano. Éramos esclavos del pecado. Nosotros, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos comprados en la cruz. Entonces, ya somos libres. Cada uno de nosotros somos hombres libres. ¿Por qué? Porque ya hubo un fiador, ya se pagó una fianza, ¿sí? Y no fue cualquier precio, hermanos. Esta compra fue una compra a precio de sangre. Y sangre hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Colosenses 3:22 y Filipenses 3:10, por favor. Colosenses 3:22 y Filipenses 3:10. En Colosenses se repite, o sea, esa es la misma idea, ¿no? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Es la misma idea, ¿no? Filipenses, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Entonces, aquí lo importante, hermanos, es no rebelarnos aún, no importando si el trato es cruel o injusto que recibimos de ellos, tomando el ejemplo de Cristo, tomando la enseñanza de Cristo. ¿Algún comentario que tuvieran, hermanos? Pues nada más enfatizar que a la práctica de nuestro diario vivir, muchos de nosotros tenemos clientes, en el caso de los que somos comerciantes, otros tienen un patrón, un jefe. Muchas veces el trato con este grupo de personas va a ser difícil porque no tienen a Cristo y van a reaccionar con injusticia, Claro. con agresividad. Sí. Y aunque ya no existe la esclavitud de nuestra sociedad como en aquellos días, en un sentido nosotros tenemos que tener esa misma actitud que Pedro le manda a los hermanos de la primera carta. Sí, esto lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuál es la actitud que tenemos como hijos de Dios, como cristianos? Porque sí, bueno, lo que dice el hermano, y ya de alguna manera yo ya lo había mencionado, que en nuestro tiempo es difícil, ¿sí? Porque creo que la mayor parte de la sociedad son inconversos. Entonces, el tratar con personas que no conocen al Señor es muy difícil. ¿Por qué? Porque su mente está materializada. Para la mayor parte de la gente lo más importante que es el dinero, no importa el daño que se haga, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, así tengamos en nuestra casa alguien que nos ayude, o que de alguna manera tengamos obreros, trabajadores, tenemos que tomar el consejo de la Escritura. Tratar a todas estas personas, si son creyentes de Cristo, como hijos de Dios, y si no son creyentes de Cristo, como creación de Dios, y como creación de Dios, y bueno, predicarles el Evangelio, para que lleguen a conocer a nuestro Señor y formen parte del pueblo de Dios. Si fuéramos a Salmo 34:19, por favor. Dice la palabra de Dios: muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará el Señor. ¿Y a qué me refiero?
que tenemos que aceptar el sufrimiento con plena fe, pensando y creyendo en el cuidado soberano de Dios. Entonces, que no se nos olvide que como hijos de Dios, si estamos en sufrimiento, tenemos que tener toda la confianza que el Señor está con nosotros y por ser hijos de Dios, Él nos rescata. Tenemos que tener esa plena confianza. Y bueno, dice, porque en el Señor es llamado siendo siervo, Dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Y a eso me refería, ¿no? Dice que como hijos de Dios y estamos sufriendo, dice que esto haya gracia ante los ojos de Dios. Y yo creo que de alguna manera que es nuestra fe que está siendo probada, así yo lo podría ver, ¿no? Y dice, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Entonces, vemos que por lo anterior hallamos el favor divino por abstenernos a reaccionar con enojo, hostilidad, descontento, orgullo o rebelión. Y fíjense lo que dice 2 de Corintios 4:17. Dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos habrá un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Qué nos está diciendo? Que en nuestro sufrimiento y en nuestra tribulación va a haber una recompensa. ¿Sí? Y es una recompensa de gloria, una recompensa que vamos a estar en presencia de Dios. Entonces, hermanos, de acuerdo a los consejos de Pedro, sí es importante que como hijos de Dios, antes de tomar una actitud negativa, por cualquier vicisitud, por cualquier circunstancia que nos suceda con nuestro semejante, pues sí, tenemos que aplicar lo que dice la Escritura, lo que estamos estudiando. ¿Sí? Aplicarnos como hijo de Dios, ser hombres buenos y bueno, como dice la Escritura, no rebelarnos, no enojarnos, porque si no estamos haciéndonos partícipes de lo mismo. Ser mansos, porque así dice Cristo, ¿verdad? Tenemos que ser mansos. Hermanos, quien ama a Dios, ama a su prójimo, ¿verdad? ¿Es así? Si yo digo que amo a Dios, amo a mi prójimo. Entonces, ¿cómo va a ser mi actitud con los demás, hermanos? ¿Enojón? ¿Peleonero? ¿Altanero? ¿Grosero? ¿Declararle la guerra al gobierno? ¿A nuestras autoridades? Eso es antibíblico. Yo quisiera que un hermano leyera Deuteronomio 6:4 y otro hermano que leyera Marcos 12:29, por favor. Sí, por favor, Deuteronomio 6:4. El 5, el 5, el 6, sí. Bueno, es un mandato que da Moisés, ¿verdad?, al pueblo hebreo. Que amarás a Dios con todo. O sea, ya con todo quiero decir con toda la plenitud. Pero ¿qué dice Jesucristo en Marcos 12:29?
¿Alguien lo puede leer, por favor? Jesús le respondió: el primer mandamiento de Dios es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Fíjense nada más. Entonces, y creo que en esto dice la Escritura, que en esto se resume la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que si amo a Dios y amo a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi mente, no va a haber esclavitud, no va a haber asesinatos, no va a haber secuestros, no va a haber engaños, no va a haber mentira. ¿Sí? Porque en el momento que yo amo a mi prójimo como a mí mismo, lo mismo que deseé para mí, estoy deseando para ellos, en términos cristianos. ¿Sí? Si mi hermano sufre, yo sufro. Si mi hermano está enfermo, yo estoy enfermo. Y bueno, hablando con honestidad, ¿qué sucede en la iglesia, hermanos? Salimos de aquí y ya estamos esperando que venga el otro domingo, pero ¿realmente sabemos cómo nos llamamos todos? Si hay hermanos que comieron, si hay hermanos que están sanos. Entonces, yo creo que sí tenemos que reflexionar si estamos cumpliendo la ley de Cristo, hermanos. Muchos decimos: soy cristiano, soy hijo de Dios, pero con mis hechos lo estoy negando. Dicen: aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos muchas cosas. Pero ¿cuál es la respuesta de él? Es que yo nunca los conocí. Sabía que existías, pero yo no sé realmente quién eres, ni qué hiciste, no te conozco realmente. Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con el Evangelio? ¿Qué relación tenemos con Cristo? ¿Qué relación tenemos con cada uno de nuestros hermanos? Venir el domingo para que sea para distraerme, para venir a la iglesia, para en el trayecto, pues que me sirva de paseo. Hermanos, tenemos que aplicar el Evangelio en nuestras vidas. No ver a mi hermano como esclavo, no ver a mi hermano como provecho, no ver a mi semejante como parte de mi economía. Tenemos que verlos como hijos de Dios. Porque cada uno de nosotros somos siervos. Cada uno de nosotros somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Aquí no hay ni más grandes ni más pequeños, tanto mujeres como hombres. Para Dios todos somos iguales. Entonces, a ver, un hermano que lea Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Otro hermano Gálatas 5:1 y otro hermano Gálatas 4:23, por favor. ¿Alguien puede leer Gálatas 3:28, por favor? Amén. Es muy claro, ¿no? Que para Dios no hay jerarquías, no hay mayores ni menores. Todos somos iguales, todos somos hijos de Cristo. Entonces el gloriarme aquí en la tierra de que yo soy poderoso, de que yo tengo
Eso es pura vanidad nada más. Todos vamos para el mismo lugar, en el aspecto terrenal. Pero en el aspecto espiritual sabemos que no todos vamos para el mismo lugar, hermanos. Unos para gloria y otros para vergüenza. Gálatas 5:1, por favor. Otra vez, por favor, hermano. Así es. Así es. No, tenemos que estar libres, aprestos a ser libres. Y Gálatas 4:23. Amén, hermano. Entonces sí queda claro, ¿no? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y nosotros somos de la promesa, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Pues hermanos, este mensaje es para cada uno de nosotros. Dios nos quiere nuevamente, es el comentario, nos quiere libres, tanto mujeres como hombres, que seamos hombres libres delante de Dios, porque Él ya fuimos comprados a un precio muy alto. Entonces tenemos que aprovechar esta libertad que nos ha dado Dios. ¿Para qué? Para su gloria, para la gloria de su nombre. Gracias, hermanos. Me gustaría que meditaran estos versículos y bueno, vamos a seguir estudiando la primera carta de Pedro. Es un libro muy hermoso, muy bonito y bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias. Perdón, ahí hay café.